palabra, Señor. Espíritu Santo, apodérate de cada uno de nosotros. Padre, ilumina tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Hoy quiero compartir mi testimonio, Señor. Lo que tú hiciste, Padre, en mi vida. Lo que tú transformaste, cambiaste, Señor, algo imposible, algo perdido, Señor, que estaba en toda mi vida. Tú lo hiciste posible, Señor. Entrego mi vida, Señor. Entrego la vida de mis hermanos, de mi familia, Señor. Te entrego tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús empezamos de esta manera. Bueno, hermanos, estaba esperando un tiempo exacto para compartir mi testimonio, y esto será la primera parte, y en la tarde estaremos con la segunda parte. Algo que Dios ha puesto en mi corazón. Muchos hermanos me decían: ¿cuándo vas a dar ese testimonio? Queremos saber cómo fue tus inicios, cómo Dios ha obrado en tu vida. Estaba esperando tal vez grabar un video, pero ¿por qué no mucho mejor en este día? Porque tiene que ver mucho con esta plantación, con la iglesia. Así que, queridos hermanos, solo preparen su corazón. Yo pongo mi corazón al Señor, y en esta mañana quiero darles mi testimonio y la palabra: todo es posible para Dios. Marcos 10:27. Mi testimonio, primera parte: todo es posible para Dios. Marcos 10:27. Voy a introducir, hermanos. Bueno, nací en la ciudad de La Paz, en la zona La Portada. A mis 7 años subimos a la ciudad del Alto La Paz también. Viví en una familia donde éramos 8 hermanos. Ahí está mi padre también, mi madre. Éramos de una familia, de una situación, yo diría, ¿no?, pobre, donde muchas veces mi padre, que en paz descanse, estaba todavía en el mundo, dedicaba tal vez muchas veces a tomar, a beber. Muchas veces venía al hogar y empezaba tal vez a maltratar a mi mamá. Borracho. Vivíamos nosotros muchos años de incertidumbre, donde veía yo a mi mamá muchas veces llorar, porque no podía ver a mi padre siempre borracho, siempre gritando, y así crecimos durante muchos años. Económicamente casi justo, y a mis 11 años, por muchas situaciones de un accidente de mi papá, tuve la necesidad de poder trabajar. Y por causa de eso conocí el dinero, conocí la calle, amistades. Y a mis 14 años, por las malas amistades que tomé, empecé a tomar bebidas alcohólicas. Empecé a frecuentar fiestas, a tomar malas amistades. Mi vida empezó a tomar un rumbo diferente. No sé si era un consuelo, la bebida, el mundo, las fiestas. No sé si eran las malas amistades en mi entorno, o no sé si era yo mismo que me estaba dejando dominar por los vicios y por las fiestas. Sentí que mi vida
Estaba tomando un rumbo equivocado. Mi familia lo notaba. Mi madre me lo decía muchas veces en lágrimas. Me decía que ya no pueda tomar más porque estaba arruinando mi vida, mi futuro. Pero yo no hacía caso nada. Es por eso, queridos hermanos, la adicción ya me había agarrado, había tomado ya de mi vida. Yo quería salir. Yo quería dejar ya las bebidas alcohólicas. De esa manera, toda mi juventud, aún en el colegio, seguía bebiendo. Quería cambiar, pero nada podía cambiar en mi vida. Así que me decidí ir al cuartel. Ahí me dijeron, te van a dar palo. Ahí vas a sentar cabeza. Pero no, fue peor. Ni el servicio militar pudo parar con esa adicción. Luego del servicio militar me fui a Brasil. Te vas a otro país. Ahí no tienes tan malas amistades. Me fui a Brasil y nada. Aún peor. Empecé a tomar cada día más porque también extrañaba a mi familia en ese tiempo. Y no cambiaba nada. Mi adicción seguía. Y luego de volver de Brasil, también alguien me decía, ¿no? El matrimonio, la esposa va a cambiar tu vida, va a frenar esa adicción. Así que decidí casarme con mi esposa, que está ahora Rosa, y no cambió nada. Más a lo contrario, empeoraba más. No cambió ni el matrimonio, porque seguía yo bebiendo, seguía en esa adicción. Y alguien me decía, cuando tengas un hijo, una hija, vino mi hija, vino mi otra hija. Nada, más aún, seguía empeorando. Alguien me decía, tal vez por falta de economía. Tuve una empresa, tuve dinero, manejé dinero, pero la cosa empeoraba más. Mi adicción al alcohol cada día empeoraba más. No había nada que podía detener eso. Yo quería cambiar. Yo quería salir de esa adicción. Inclusive tomaba pastillas, pero no podía. Hice sufrir a mi esposa. Hice sufrir a mis hijos, a mi madre, a mi entorno. Hasta que un día acabé enfermo. Un día me vi endeudado, fracasado en la empresa. Un día me vi con problemas. Un día me vi ya, no sé, mal con mi esposa en mi matrimonio. Me sentía desahuciado, me sentía triste, me sentía decepcionado de mi vida y preguntaba ¿por qué? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Por qué llegué a esta situación? Ya no quería vivir más, ya no quería seguir con mi vida. Mi situación empeoraba cada día más. Mi vida nunca cambiaba. Ahí es donde un día decidí ir, escapar, yo diría, de esa realidad. Necesitaba pagar deudas. Necesitaba salir de la ciudad. Así que decidí irme a otro país, supuestamente a trabajar. Y ahí empieza una nueva oportunidad para mí. Y ahí viene la palabra. Marcos 10:27. Para mí no había esperanza. Para mí no había salida. Para mi familia era imposible que Mario pueda cambiar. Era imposible que pueda dejar las bebidas alcohólicas. Pero ahí llegó la palabra de Dios, el empiezo. Y en Marcos 10:27 nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo,
Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Para el hombre es imposible. Para mí era imposible. Para mi familia misma era imposible. Pero acá nos asevera que para Dios sí es posible. Para Dios es posible. Y yo decía, ¿será que yo algún día podía cambiar? ¿Será que algún día puede cambiar esta situación donde estoy? Las deudas, el malestar, la enfermedad, ese dolor, esa angustia que había en mi corazón. Mi viaje a Buenos Aires, Argentina, febrero 2007, hace 13 años. Se podría decir que casi escapé de Bolivia con muchos problemas económicos, familiares, laborales, descuidando a mi familia, a mi esposa e hijos. Me encontraba muy deprimido, desahuciado, decepcionado de mí mismo y con toda la vida. No quería saber nada de mi vida, con deudas económicas, mal de salud. Pensaba que nunca iba a cambiar. Me fui con mis 2 hijos. Luisito todavía estaba bebé. Rodrigo estaba, yo creo, con 5, 6 años. Dejé a mis 2 hijas llorando en Bolivia. ¿Qué padre, qué madre puede querer dejar a sus hijas? ¿Qué padre, qué madre puede querer irse y dejar a sus hijas? Fue un momento muy doloroso para mí, pero tenía que hacerlo. Tenía que trabajar, tenía que pagar deudas. Porque mi vida se estaba arruinando. Mi vida estaba arruinado. Allá en Buenos Aires, empecé a trabajar semana tras semana. A pesar del trabajo, no cambiaba nada en mi vida. Había angustia, había desesperación, había impotencia. Haciendo números, yo tenía que trabajar por lo menos 15 años para pagar mi deuda, porque debía mucho. Y pensaba, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijas? No entendía. ¿Sabe qué hacía? Seguía tomando. Seguía ocultando mi depresión, mi angustia, mi tristeza con la bebida. Pero no calmaba. Era aún peor. Sentía morirme, quería morirme. Hasta que un día, en el trabajo, una hermana coreana de la Iglesia del Evangelio Pleno, el Resplandor de las Naciones, amiga de mi jefe coreano, donde trabajaba, mi hermana Sud, está en mi corazón siempre, me invitó y me dio un folleto y me dijo: Mario, invito a iglesia, inauguración, culto latino, me decía. Yo tomé el folleto, imagínense, por educación solamente lo tomé y ni siquiera lo leí. En ese momento no quería saber nada de Dios, nada de la iglesia. Pasó 2 domingos. No podíamos más con mi esposa. No podía más ya resistir el dolor que sentía dentro de mí. No podía más estar sin mis hijas. No podía estar más en esta situación. Así que decidí ir a buscar a una iglesia. También quiero comentarles
Allá mi hermano Rolando también me había invitado algunas veces, pero yo lo mismo que a la hermana les rechacé. Inclusive una vez me quiso regalar una Biblia. ¿Y yo qué hice? Lo boté. No quise aceptarlo. Pero ese día recordé eso. Recordé la invitación de mi hermano. Le dije a mi esposa, vamos a visitarlo. Está allá en Castañares. Ahí está su iglesia. Fuimos. No conocíamos mucho Buenos Aires. Llegamos. Castañares. Pero cuando llegamos, no estaba la iglesia. Estaba cerrado. Porque había acabado el culto y se habían ido de visita a otro lugar. Ahí en mi mente pensaba, yo decía, no quiere Dios en mi vida nada. Así que estábamos caminando, estábamos por Avelino Díaz y Carabobo, en la esquina, y no sabíamos cómo retornar. Ahí, de la nada, aparece la hermana Sur también, las mujeres coreanas. Y nuevamente me da el folleto y me dice, bienvenido. Yo ni siquiera pensaba ir a la iglesia, y menos a una iglesia coreana. Buscaba el consuelo de mi hermano Rolando. Pero estaba en esa esquina, y en esa esquina estaba la iglesia del Evangelio Pleno, la iglesia coreana. Ahí nos abrazó y nos metió a la iglesia. Ahí fue la primera vez que recibí el abrazo de mi Señor Jesucristo. Ahí fue donde sentí que había un Dios. Ahí sentí un abrazo que no encontraba ni en el dinero, no encontraba en nada. Entré a escuchar la palabra del Señor. En esa ocasión predicó mi pastor Choi. La palabra entraba a mi ser. La palabra de Dios me empezaba a hablar y no podía yo detener mis lágrimas. Ahí sentí la presencia de Dios por primera vez. Ahí sentí que no estaba solo, porque mi corazón estaba dolido, estaba angustiado, quería morirse. Ahí fue donde Dios me dijo, aquí estoy. Tú no eres imposible. No hay nada imposible para mí. Yo puedo cambiarte. Quiero darte una nueva oportunidad. Desde ese domingo era la segunda reunión que se había abierto del culto latino. Decidí visitarlos, decidí congregar. Semana tras semana sentía que Dios estaba obrando en mi vida. Sentía que Dios nunca me había desamparado. Desde ese día congregué y día tras día, sin darme cuenta, Dios estaba obrando en mi vida. Cambió de trabajo. Un trabajo donde tal vez recibía yo una mensualidad, pero un trabajo donde se triplicó. No entendía. Y se acercó el fin de año. No se imaginan. Tenía nostalgia de mi hija, de mis hijas. Y con ese trabajo pude traer a mis dos hijas a Buenos Aires.
porque estaban también en vacación. Y no solamente a mis hijas, a mi madre, que también la extrañaba. Pasamos 2 meses junto a mis hijas, junto a mi madre, a mi mamá Rosa. Íbamos a congregar cada domingo. Entendía que yo podía cambiar. Entendía que mi situación podía cambiar. Se acabaron las vacaciones y decidimos con mi esposa que mis hijas ya no podían estar solas allá en Bolivia. Pero tampoco yo podía irme porque necesitaba trabajar. Así que decidimos que se vayan mis hijas, mi esposa y mi madre a Bolivia y pueda quedarme yo a trabajar, haciendo tal vez una promesa al Señor, haciendo una promesa a mi esposa, diciéndole: yo voy a estar en la iglesia, yo voy a congregar. Y así fue, se fueron. Y en mi mente el enemigo también trabajó y decía: ahora sí, Mario, estás solo. Puedes volver a la anterior vida. Puedes volver a tomar. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero Dios, a pesar de que no estaba mi esposa y mis hijas, ni mi madre, Dios puso una hermana, la hermana Ruth, una hermana coreana, donde cada sábado o cada vez a la semana me llamaba y me decía: Mario, ¿cómo estás? Me decía: Mario, no falta iglesia. Me decía: Mario, estoy orando por ti. Y mi pastor también, Pastor Choi, me decía: Mario, siempre tocaba mi hombro, me decía: Mario, no tome más. Porque yo seguía tomando muchas veces. Aún de estar congregando, seguía fumando. Mi pastor me decía: Mario, no tome más. Pero siga congregando, siga escuchando la palabra. ¿Cuántas veces yo fui a la iglesia con mi cigarro y lo apagué en la puerta? ¿Cuántas veces yo fui a la iglesia ebrio, borracho? Pero mi pastor no me decía nada, solo me decía: seguí adelante, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Pero un día, hermanos, me acuerdo en junio, ya no podía más, quería caer, quería dejar la iglesia, porque extrañaba a mi esposa, extrañaba a mis hijos, extrañaba a Bolivia. Y no podía ir porque tenía que trabajar. Así que ese día fui, y me acuerdo ese domingo, fui donde mi pastor y estábamos en el estudio bíblico. Le dije: pastor, ya no puedo más. Ya no puedo más en mi corazón. Quiero irme, quiero morirme. Mi pastor me dice: solo prepara tu corazón. Vamos a orar. Mi pastor me dice: solamente entrega tu vida. Entrega tu vida a Jesús. Hermanos, no oramos ni siquiera 5 minutos. Pastor oró. Sentí la presencia de Dios. Sentí una paz. Y me fui luego del culto a descansar en el trabajo, porque yo descansaba ahí mismo. Y no saben, hermanos, qué aconteció. Esa noche de junio, esa noche Dios me mostró lo imposible. Esa noche Dios obró en mi vida. Esa noche sanó
mis heridas, sanó mis enfermedades. A la mañana siguiente me levanté sin dolor. En la mañana siguiente ya no sentía dolor, ya no sentía el quiste, ya no sentía acá remordimiento, tristeza. Y esperé hasta mediodía. Y a uno de mis compañeros le dije, ya no tengo nada que ha pasado, ya no tengo dolor. Y lo más importante, ya no tenía dolor dentro de mi corazón. Dios había obrado en mi vida. Dios no solamente me había sanado en cuerpo, sino también en el alma. Mis sentimientos estaban curados. Mi corazón herido estaba curado. Ahí fue donde cosí. Entré al cuarto y le entregué mi vida a Jesús. En ese julio entregué y acepté a Jesucristo como mi único Salvador. Ahí lo imposible se hizo posible. Ahí fue la primera vez que pude respirar sin dolor. Pude caminar sin dolor en el cuerpo, sin dolor en el corazón. Lo que para los hombres era imposible, Dios lo estaba haciendo posible, hermanos. Ahí me viene una palabra del Señor. Ezequiel 36, verso 25-27. Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, dice la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia. Agua limpia estaba en mi vida, en mi interior. Ese era el primer paso para una restauración, una renovación espiritual. Y sigue la palabra. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No saben, hermanos, lo que estaba dentro de mí era dolor, angustia, inmundicia, idolatría, dolor. Pero Dios estaba limpiando toda inmundicia, todo dolor, toda enfermedad. Y el segundo, recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ahí en el verso 26 de Ezequiel nos decía: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ahí entendí que Dios podía hacer lo imposible. Dios podía quitar toda impureza, toda adicción. Dios podía sanar. Dios podía darte un nuevo corazón. Hermano, hermana, Dios lo puede hacer en tu vida también. Dios lo puede hacer en tu esposo. Dios lo puede hacer en tus hijos. Dios lo puede hacer con cualquier persona. Dios limpia con sus aguas. Dios da un nuevo corazón. Tienes que buscar a Jesús. Tienes que creer en Jesús. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Porque lo que para los hombres es imposible, para Jesús nada es imposible, queridos hermanos.
Ahí empecé mi vida cristiana, mi vida junto con el Señor. Decidí bautizarme ese mismo momento. No esperaba el momento de correr donde mi pastor y decir: pastor, Dios ha obrado en mi vida. Quiero bautizarme, pastor. Y el pastor me decía, ya sabía. Era junio y era invierno. Pero yo le insistía a mi pastor: quiero bautizarme, pastor. Quiero tomar una nueva vida. Y por la insistencia, mi pastor programó el bautismo, pero no para ese tiempo. Para 2 de noviembre 2008 me bauticé junto con los coreanos. Fui el primer latino, el primer boliviano que se bautizó en la iglesia coreana del Evangelio Pleno. Luego, no esperaba dar esa noticia a mi familia. No esperaba irme a Bolivia a testificar lo que Dios había hecho en mi vida. Y era el primer cristiano en mi familia. Y Dios se manifestaba cada día más en mi vida. No podía resistir estar sin Dios un momento. No podía resistir sin hablar un momento con el Señor. Y entonces decidí ir a Bolivia. Decidí ir a testificar a Bolivia. Pero no me fui solo. Me fui y tomé una promesa de parte de Dios. Y esta promesa también es para ti, querido hermano, querida hermana. Hechos 16:31. Me fui a Bolivia con esta promesa de parte del Señor. Hechos 16:31 te dice: y me decía en ese momento: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo decía: yo quiero eso, Señor. No solamente ser salvo yo, sino mi esposa, mis hijas, mis hijos. Y no solamente mis hijos, mis hijas y mi esposa, sino también mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis amigos, todos. Puedo decir, hermanos, Dios ha cumplido esa promesa. Puedo decir que mi esposa y mis hijos son salvos, todos para cumplir el propósito de Dios. Cuando llegamos a Bolivia, de acuerdo, no solamente vine con la promesa, sino también con palabra de Dios, con testimonio. Reuní a mi familia, reuní a mis tíos, primos. Empezamos a preparar alabanzas. De acuerdo, alabanza en coreano, alabanza en castellano. Y no se pueden imaginar lo que Dios hizo. No solamente nos reunimos en mi casa o en diferentes casas, sino fuimos y visitamos muchas iglesias. Daba testimonio yo y mi familia ahí. Mis tíos, mis primos, mis hermanos estaban también junto a mí, alabando, cantando a Dios. Y les puedo asegurar que mis hermanos, mis primos no eran cristianos. Pero Dios ha movido su corazón. Y ha hecho un avivamiento y ha llevado a que ellos puedan adorar, a que ellos puedan ir de iglesia en iglesia. Dios estaba obrando en mi vida. Dios estaba cambiando mi familia. Hasta ahora puedo decir, la promesa de Dios se ha cumplido. Muchos de mis familiares también ya están en el camino de Dios.
papá se bautizó allá en Buenos Aires. Mi hermano Javier y su esposa Anita también en ese tiempo. Mis cuñados Jesús y Adela. Mi esposa, mi mamá fue con el Señor. No saben, hermanos, mi padre también era un hombre imposible de cambiar. Mi madre también tenía un corazón herido toda su vida por las situaciones que ha pasado. Pero les puedo asegurar hoy que mi madre, sus últimos días, estuvo con el Señor. Y se fue con el Señor, aceptó a Dios. Mi padre, en sus últimos días, en sus últimos segundos de vida, estaba alabando, estaba glorificando a Dios. Nadie hubiera pensado eso. Nadie que le conocía hubiera dicho cómo estaba en el Señor, a pesar de su enfermedad, a pesar de su dolor. Él estaba alabando y se fue a la presencia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos. Mi cuñado Ismael, sus hijos, muchas familias, muchos hermanos, muchos amigos. La promesa de Dios estaba cumpliéndose y se está cumpliendo ahora. Hay muchos que aceptaron al Señor ahora. Hay muchos que están en el camino del Señor ahora mismo en la familia. Nosotros antes hacíamos reuniones, campeonatos. Hacíamos todo con bebida. Hacíamos todo con fiesta. Pero ahora podemos ver en las reuniones. Alabamos al Señor. Compartimos la palabra. Y todos dicen, yo voy a estar en ese camino. Y muchos ya están ahora. Para la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Tú y tu familia serán salvos. Lo que para los hombres es imposible, para Dios nada es imposible. Y no solo eso, otra palabra que tomé para mi familia. Josué 24:15. Josué 24:15 nos dice, ahí asevera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. No solo mi familia estaba siendo salvo, sino de que mi familia, ese deseo, ese anhelo que tenía en mi corazón de que un día mi familia, mi esposa, mis hijas, mis hijos sirvan al Señor. Ahora puedo decir, los hermanos, que no solamente yo estoy predicando el Evangelio, no solamente yo estoy sirviendo en la obra del Señor. Ahí está mi esposa, una ayuda idónea, amante de la obra del Señor, dedicada día a día, sin importar el dolor, el sacrificio. Servimos al Señor. Ahí están mis dos hijas, María, pastora de jóvenes, amante igual de las almas de la familia, predicando el Evangelio. Rosita, también pastora ahora, predicando el Evangelio, enseñando, nuestra maestra, nuestra anciana de la iglesia, llevando a los niños. Ahí están también sus esposos, Miguel y Daniel, ya pastores también, predicando, compartiendo el Evangelio. Ahí está mi hijo Rodrigo, también un ministro. Señor, yo en mi casa estamos sirviendo al Señor. Ahí está Luis también, un siervo de Dios, que cada día va aprendiendo más, acompañándonos en la obra, en el ministerio. Yo en mi casa serviremos al Señor. Lo que yo nunca imaginé en mi vida,
Dios estaba haciendo en mi familia. Dios había cambiado no solamente mi vida, mi situación, sino Dios había cambiado toda mi familia. Y esta promesa no solamente va a ser para mi familia. Hoy pido y sigo pidiendo que mis hermanos, que mis primos, mis tíos, también un día sus familias, no solamente sean salvos, sino estén llevando el Evangelio, estén sirviendo a Dios, toda su familia. Así también, hermano, hermana, hoy que tal vez tú no tienes a tu esposo en el camino del Señor, o hermano, tu esposa no está todavía en el camino del Señor, o tus hijos todavía no están en el camino del Señor, yo solamente te digo, toma esa promesa, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Es una promesa de Dios, pero para que la promesa se pueda cumplir, tú tienes que perseverar en el Señor, tú tienes que ir al camino del Señor ahora, y la promesa se cumple. Tal vez tú me dices, no conoces a mi pastor, a mi esposo, no conoces a ese hombre, no conoces a mis hijos, no, es imposible, no creo, no conoces mi situación, yo, ¿qué voy a cambiar? El Señor te dice en la palabra, lo que para los hombres es imposible, para ti es imposible, para mí es imposible, hermano, pero para Dios nada es imposible. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesucristo nada más, y verás la gloria de Dios en tu vida. Hermano, hermana, toma la palabra de hoy. Hermanos, Dios puede cambiar toda situación. Todo hombre o mujer, hijo, hija, ser humano en esta tierra, todo, tú tienes que creer. Tú primero tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Y luego Dios va a obrar. Así como ha obrado en mi vida, Dios va a obrar en tu vida. Tal vez muchos ya se dieron por vencido. Mi esposo no cambiará, mi esposa no cambiará, mi hijo, mi hija, mi pariente, ¿habrá algo, una persona que Dios no pueda cambiar? ¿Habrá alguien que Dios no pueda cambiar? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, hermano, te invito a que podamos orar en esta mañana. Hermana, te invito a que podamos orar, pero con fe. Hoy vamos a pedir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a poner nuestras vidas primeramente en Él. Luego vamos a poner a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Vamos a poner ese imposible en tu vida. Vamos a poner esa adicción, ese mal. Prepara tu corazón ahora. ¿Estás angustiado? ¿Estás adolorido? ¿Estás triste? ¿Sientes que tu vida no puede cambiar? El Señor te dice en esta mañana, yo puedo cambiar tu vida. Yo puedo cambiar y transformar tu familia, tu situación. No hay nada imposible para mí, te dice el Señor ahora. Empieza ahora a orar. Empieza a entregar ahora tu vida. Señor Jesús. Jesús. Gracias, Jesús, por cambiar mi vida. Gracias, Jesús, por mi familia. Tú has cambiado, Señor, lo imposible por posible. Tú has hecho en mi vida una nueva vida, Señor.
te pido, Señor. Ahora te pido, Señor, por mis hermanos. Por mis hermanos en Cristo. Por mis hermanos de mi familia, Señor. Por mis tíos, parientes, amigos. Por todos que todavía, Señor, no han visto, Señor, tu poder. Por todos, Señor, que tienen tal vez el corazón herido, angustiados. Por todos los que no han visto todavía el poder de ti, Señor, en sus vidas. Ahí están, Señor, en sus casas orando, entregando. Es imposible, Padre. Padre, obra ahora. Obra en sus vidas, Señor. Ahora toca a ese esposo, Señor. Ponle un nuevo corazón. Toca a esa esposa, Señor. Limpia, sana todo su interior. Toca a esos hijos, Padre, en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Haz lo imposible posible, Señor. Obra, Señor, en sus vidas. Vamos, hermano, entrada a tu vida. Vamos, órale, háblale al Señor. Él está obrando ahora. Él está obrando ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, sigue orando. Vamos, toma el nombre de tu esposo. Vamos, toma el nombre de tus hijos, de tus parientes. Vamos, yo tomo mi familia. Yo tomo a mis hermanos, a mis hermanas. Yo tomo a toda la iglesia. Para que Dios pueda obrar. Oh, alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tomamos para nuestras vidas, Señor. Entregamos nuestras vidas una vez más. Entregamos, Señor, a nuestra familia. Entregamos nuestro matrimonio, nuestros hijos, para que tú puedas obrar. En el nombre de Jesús, todos decimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. En verdad, esta es una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta tarde quiero continuar con mi testimonio, el llamado, el proceso y la obra concluida ya en mi vida.